En 1735, Linneo publicó Systema Naturae, donde propuso clasificar la naturaleza en 3 reinos: animal, vegetal y mineral. Y dentro de cada reino estableció una jerarquía en clases, órdenes, géneros y especies. Pero su verdadera genialidad fue la nomenclatura binomial, donde se le asigna un nombre único a cada especie. Está compuesto por 2 palabras en latín. La primera palabra indica el género y se escribe con mayúscula. La segunda palabra es el epíteto específico y se escribe con minúscula, el nombre concreto de esa especie. Por ejemplo, en nuestro caso, Homo sapiens, Homo con mayúscula indica el género, sapiens el epíteto específico con minúscula. Así por fin los científicos tenían un lenguaje común y universal para comunicarse. Erasmus Darwin, alrededor del 1794, propuso que los seres vivos podían cambiar con el tiempo y que todas las formas de vida podían venir de un ancestro común, pero no tenía ni el método ni las pruebas para demostrarlo. Erasmus era abolicionista, defendía los derechos de las mujeres y fue cofundador de la Sociedad Lunar de Birmingham, la cual promovía la Revolución Industrial Inglesa. En 1798, un clérigo y economista, el famoso Thomas Malthus, publicó un ensayo sobre el principio de la población, donde postulaba que la población crecía más rápido que los recursos. Decía que la población crecía de manera geométrica y los recursos de manera aritmética. Esto llevaría inevitablemente al hambre, las enfermedades, las guerras, y a estos factores los llamó frenos naturales del crecimiento poblacional. En 1809, Jean-Baptiste Lamarck publica su obra Philosophie zoologique, donde proponía que los seres vivos no son fijos, sino que cambian con el tiempo por diferentes condiciones. Uso y desuso. Los órganos que se usan mucho se desarrollan y los que no se usan tanto desaparecen. Por ejemplo, el famoso caso de una cebra tratando de alcanzar un fruto, se le va estirando el cuello y se convierte en una jirafa. Esto hoy en día parece sacado de una película de Disney, pero para su época era todo un avance. 2. Herencia de caracteres adquiridos. Los cambios adquiridos durante la vida se transmiten a la descendencia, dice Lamarck. Y ahora aparece Charles Darwin, nieto de Erasmus Darwin. De 1831 a 1836 viaja como naturalista en el HMS Beagle. El objetivo de la expedición en general era cartografiar las costas del hemisferio sur. Darwin observó fósiles, especies en distintos continentes y variación en las características de individuos de la misma especie pero que se encontraban en distintas zonas geográficas. En este viaje concluyó que las especies se modificaban con el tiempo, como había concluido su abuelo Erasmus, y ahora tenía que demostrarlo. Pasó 20 años tomando notas, haciendo experimentos y leyendo a científicos, dentro de los cuales se encontraban Lamarck y Malthus. Leyendo a Malthus, observó que al haber recursos escasos, los individuos iban a competir entre sí para alcanzar esos recursos, y algunos sobrevivirían mejor que otros. En 1859 publica El origen de las especies, y allí presenta la evolución por selección natural. La evolución por selección natural consiste básicamente en lo siguiente: los individuos sufrimos variaciones. Algunas variaciones nos ayudan a sobrevivir. Esos individuos con esas variaciones que nos ayudan a sobrevivir dejan más descendencia, y así con el tiempo la especie cambia. La especie cambia porque el ambiente selecciona a los más aptos. Es la mano de Adam Smith aplicada a la biología. Es tan sencillo y redundante como entender que los seres vivos nos vamos modificando con el tiempo y vamos quedando, valga la redundancia, los que mejor vamos sobreviviendo. Pero ¿por qué nos vamos modificando? Esto lo explica mejor el monje Gregor Mendel. Entre 1856 y 1863, Mendel realizó experimentos con plantas de Pisum sativum. Cruzaba plantas con diferentes características: color de la flor, forma de la semilla, color de la semilla. En 1866 publicó su trabajo Experimentos sobre híbridos de plantas, y allí formulaba las leyes de la herencia. Sus principales descubrimientos fueron que los rasgos se heredan en unidades, no se mezclan completamente, sino que se heredan de forma discreta, dice Mendel. La ley de segregación: cada individuo tiene 2 factores y estos se separan al formar gametos.
La ley de dominancia, unos rasgos dominan sobre otros. La ley de distribución independiente, distintos tipos de rasgos se heredan de forma independiente. Mendel demostró que la herencia sigue reglas precisas. Fue ignorado en su tiempo, pero redescubierto ya en 1900. En 1900, Hugo de Vries, Karl Correns y Erich von Schermach redescubren las olvidadas leyes de Mendel y nace la genética moderna. Síntesis moderna de la evolución. Darwin explicó la selección natural. Mendel explicó la herencia. La síntesis moderna une a ambas partes en un solo marco científico. Los mecanismos de la evolución según la síntesis moderna son la mutación, genera variación genética, la selección natural, se favorecen ciertas variantes, la deriva genética, generan cambios al azar, el flujo genético, que es el intercambio entre poblaciones. Los rasgos se transmiten mediante genes y la selección actúa sobre ellos. Aquí nace la biología molecular y comenzamos a preguntarnos qué es un gen físicamente hablando. En 1838, Berzelius determinó que las proteínas eran fundamentales para la estructura y función celular. En 1869, Friedrich Miescher había descubierto el ADN, al cual llamó nucleína, pero no sabía qué función tenía. Durante mucho tiempo se creyó que la herencia estaba en las proteínas. Ya para 1928, y ya con la síntesis moderna, Frederick Griffith descubre que hay algo que puede transformar bacterias, pero no sabe qué es. En 1952, Alfred Hershey y Martha Chase confirman que el material genético es el ADN. ¿Cómo lo hicieron? Trabajaron con virus que infectaban bacterias. Se sabía que el virus estaba hecho de ADN y proteínas, y que cuando infectaba una bacteria, introducía algo que le hacía producir nuevos virus. ¿Qué entraba en la bacteria entonces? ¿ADN o proteínas? El ADN era solo una repetición de unidades de azúcar, unida a un fosfato y a una de 4 bases. Adenina, timina, uracilo, guanina. No parecía muy interesante para ser el responsable de la herencia. Usaron marcadores radioactivos para distinguir el ADN de la proteína. ¿Qué ingresaba en el núcleo de las bacterias? El ADN. El ADN era el responsable de la herencia. Un año después, 1953, aparecen Watson y Crick y se preguntan cómo está organizado el ADN físicamente. Se conocieron en el laboratorio Cavendish en Cambridge, Inglaterra. Watson era un estudiante estadounidense de 23 años y Crick había estudiado física, pero tuvo que abandonar su carrera académica por la Segunda Guerra Mundial. Recién en el 1949 retomó la ciencia, pero ahora le interesaba la biología. Se hicieron muy amigos en el 1951 y obviamente les encantaba hablar de ciencia. Compartían ideas permanentemente, las descartaban y volvían a compartir otras. Tenían formaciones distintas pero el mismo interés, encontrar la estructura del gen. Watson y Crick pensaron que los genes tenían ADN y también que resolver la estructura de la molécula revelaría cómo la información genética es almacenada y transmitida. Se enteraron que en el King's College un científico había iniciado un trabajo sobre el ADN. Morris Wilkins. Wilkins tenía una complicación con una colega, Rosalind Franklin, que cuando ingresó al grupo de investigación de King's pensó que era ella la que iba a dirigir la investigación sobre el ADN, pero muy pronto se dio cuenta de que no era así que estaba distanciada y trabajaba aislada de Wilkins. En California, Linus Pauling fue otro gran competidor. Watson y Crick estaban convencidos de que Pauling iba a descifrar la estructura del ADN por sus trabajos con estructura molecular. Pauling, Watson y Crick sospechaban que el ADN podía tratarse de un tipo de hélice, pero no sabían cómo podían ordenarse el azúcar, el fosfato y las bases. Watson fue a escuchar un reporte de Franklin sobre su último trabajo. Le contó a Crick y construyeron un modelo. El modelo que construyeron fue una hélice con 3 cadenas de azúcar fosfato en el interior y las bases sobresaliendo. Invitaron a Wilkins y a Franklin a observar, pero habían tenido pequeños errores en las mediciones cuando escucharon la charla de Franklin. Así que ella desechó el proyecto, el modelo, de manera burlona e incluso publicó una nota para desprestigiarlos. En 1952, Watson y Crick continuaban investigando en secreto. Franklin fotografiaba el ADN, Wilkins la evitaba todo el tiempo y Pauling seguía investigando por su cuenta. En el 53, Pauling estaba preparando una publicación sobre la estructura del ADN. Watson, de algún modo, obtuvo una copia del manuscrito y vio que Pauling estaba trabajando en una triple hélice muy parecida a la que ellos habían concebido un tiempo antes. Se fueron para Londres a verla Franklin, pero ella lo seguía tratando con
desprecio. Los fueron a ver a Wilkins y les dio una fotografía que Franklin había tomado del ADN. Allí Watson reconoció el patrón de difracción. Era una doble hélice. Por otro lado, Crick, leyendo el estudio que había hecho Franklin sobre la simetría del ADN, observó que ella había pasado algo por alto. Según Crick, las columnas tenían que correr en direcciones opuestas. Las columnas de azúcar fosfato tenían que estar en el exterior, con las bases hacia el interior, y comenzaron a producir modelos otra vez. Con modelos de cartón comenzaron a jugar con posibles uniones de enlace. Adenina con timina, hidrógeno con nitrógeno, par con par, se iban viendo iguales, una encima de la otra. Cientos de millones de pares de bases en una sola molécula. La disposición de las bases reveló de qué forma funciona el ADN. La naturaleza complementaria de las bases, una grande y una chica y viceversa. Y al separar las dos cadenas se produce una copia complementaria nueva, que sigue esas reglas de apareamiento. De esta manera se entendía químicamente a Darwin y a Mendel. La información se almacena en la secuencia de las bases y las mutaciones se dan cuando se cambia esa secuencia. La mayoría de los biólogos aceptaron esta explicación. Biología molecular moderna. Después del descubrimiento de Watson y Crick, la biología entró en una etapa totalmente nueva, la biología molecular moderna. El ADN se convierte en ARN y este en proteína. El código genético, es decir, qué tripletes de bases codifican aminoácidos. El ARN mensajero, ribosomal y de transferencia. ¿Cómo se sintetizan las proteínas? En los 70s y los 80s la biología deja de ser solamente observacional y comenzamos a manipular genes. Usamos bacterias para producir proteínas humanas. Aparece la PCR, que es básicamente copiar ADN rápido. Comienza la biotecnología. Se pasa de estudiar genes individuales a estudiar genomas completos. Se secuencia todo el ADN humano. Se entiende que gran parte del ADN no codifica proteínas, pero sí tiene funciones regulatorias. Aparece la epigenética, esos cambios en la expresión génica sin cambiar el ADN. La influencia del ambiente en los genes y el organismo en estudio como una red de genes más proteínas más metabolismo. Aparece la CRISPR, que permite editar genes con precisión y modificar organismos, un potencial para curar enfermedades genéticas. Análisis masivo de datos genéticos, modelos computacionales de organismos. ¿Y a dónde apunta todo esto? Medicina personalizada basada en tu ADN, terapias génicas, biología sintética, o sea, crear vida artificial, estudio profundo del cerebro, investigaciones sobre el origen de la vida y la evolución humana. Tenemos herramientas maravillosas con las que podemos hacer mucho bien a la humanidad, pero también mucho daño a la humanidad. Más vale que la soberbia o el entusiasmo no nos lleve a crear un desastre. Nunca olvidemos que la ciencia es humildad, prueba y error. Saber que no sabemos nada y que juntos, como humanidad, vamos viendo más o menos cómo funcionan las cosas. No demos pasos agigantados sin un sustento teórico o empírico. Mejor demos pasos firmes. En resumen, señoras y señores, somos un caos de materia y energía que se recombina permanentemente según las leyes de la física que conocemos, pero también de las que aún desconocemos. Si te gustó este video, suscríbete y compartí, suscríbete y compartí, suscríbete y compartí. Yo sé que lo repetí, pero nunca está de más repetirlo. Nunca está de más repetirlo. Nunca está de más repetirlo. Suscríbete y compartí para que crezca este canal, crezca este tipo de contenido y seamos escogidos por la selección natural.